Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de lo que nos habla Gálatas 3:2, que es la preocupación que tiene Pablo con respecto a las obras de la ley, porque desafortunadamente en estos tiempos se está moviendo mucho lo que son las obras de la ley, basadas en tradiciones, en costumbres de las naciones y también en los mandamientos que el hombre le ha quitado la anuencia al Señor y le ha dado, digamos, como la importancia de Él más que la misma palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de una tradición, mandamiento, yo creo que tendrá como los tres, y vamos a analizar, porque la verdad es la primera vez que voy a hablar de este tema. Aunque yo conozco y en algunos momentos lo hemos dado, pero hemos hablado a grosso modo, pero aquí ya lo vamos a trabajar, digamos como metiéndonos realmente en ese concepto, que es lo que realmente el Señor quiere decir, y cómo a través de los tiempos, a través de los concilios, a través de la búsqueda del hombre en destronar a Dios y sentarse ellos, pues le han cambiado el significado, le han puesto cosas, le han puesto lo contrario a lo que realmente consiste esta palabra, consiste esta acción, porque es una palabra pero que tiene un significado espiritual, que tiene algo tan extraordinario que uno dice, Dios mío, yo siempre digo lo mismo, no conocemos nada de la Escritura. Eso nos falta mucho pelo para el moño, pero ahí vamos mientras que el Señor nos dé vida y mientras tengamos como esa disposición de corazón. ¿Para qué? Para conocer los misterios del Señor y los secretos, pues aquí estaremos. Vamos a hablar hoy de una costumbre, de una tradición que la tiene la iglesia tradicional, pero que eso le pertenece al Señor. Solo que la iglesia tradicional la tomó como sí y le dio un vuelco diferente del verdadero significado que tiene esta palabra en el camino del Señor, y es la ceniza. Nosotros en una época cuando pertenecíamos a la iglesia tradicional era un ritual, ¿cierto? Nosotros nos íbamos corriendo para la iglesia, o si no, si estudiábamos en los colegios de hermanas, llegábamos y nos llevaban allá y nos ponían ahí, y uno se sentía feliz, ¿cierto? Sí, uno no se bañaba y que no se me cayera, porque eso era pecado mortal. Entonces, todas esas cosas y yo le decía esta mañana al Señor, cuando yo preparaba el tema, yo le decía al Señor, ¿qué pasa con estas personas que se fueron con esas tradiciones, con esas convicciones? Y Él me decía, por los pecados de ignorancia mi pueblo vino mi Hijo. Él vino ¿a qué? A perdonar esas cosas que a nosotros nos enseñaron
y que nosotros fuimos seguidores, pero producto de ¿qué? De que nos enseñaron lo contrario. Por eso el Señor en estos tiempos nos está enseñando la verdad, nos está enseñando la Escritura, por esas personas que murieron bajo esos parámetros, con esas creencias, pues por ellos también murió el Señor, ¿ya? Y en el día postrero, como dice el Señor, yo sabré de quién tengo misericordia, yo sabré a quién voy a levantar y a quién voy a mandar otra vez a la luna. Pero lo importante es que aquí en estos momentos, pues Dios nos está dando un conocimiento para que nosotros le oremos al Señor, para que tomemos eso que es del Señor y que lo pongamos por obra, porque el único beneficiario soy yo. Cuando hablamos de la palabra ceniza, esta palabra es mencionada varias veces en la palabra de Dios. Y hablar de ceniza es hablar de una relación que hay entre los restos consumidos de los sacrificios que eran arrojados junto al altar. Nosotros sabemos que en el altar del holocausto, allí se quemaba un animal que era el inmolado, era aquel que había dado la vida por nosotros, que nosotros habíamos puesto las manos, o en la antigüedad, los que lo hicieron, impusieron las manos sobre los animales, confesaban sus delitos, los del sacerdote, los del padre, los de la madre, los de la familia, y luego el animal iba al sitio del sacrificio, y luego esas cenizas eran usadas para el baño de la impureza de algunos sacerdotes o de las personas cuando habían cometido pecado. Es lo que se habla de las cenizas de la vaca roja, ¿cierto? Y eso ya tiene otro, pero no me quiero adelantar, simplemente quiero llevar una secuencia para poder analizar. Dice, y después, o sea, había cenizas que Dios había dicho, hay unas que van me las dejan en el altar, otras cenizas que me las sacan fuera de la ciudad, y otras van por el desierto como en un cajoncito, porque esas cenizas en un momento determinado se preparaban en agua. ¿Para qué? Para aquel que estaba impuro, para aquel sacerdote que había cometido un pecado, y ese sacerdote tenía que bañarse con esa agua, con esa ceniza, con esa agua con ceniza, y eso le implicaba a él que ya no estaba impuro, sino que ahora él podía realizar los sacrificios dentro del sacerdocio. ¿Vamos bien ahí? Bien. La palabra ceniza viene de una raíz del hebreo, y la palabra ceniza en el hebreo significa esparcir. En el hebreo se dice afar, y se refiere al polvo, se refiere al barro, se refiere a la tierra. Por eso el Señor dice que nosotros fuimos hechos ¿de qué? Del polvo, es decir, que somos ceniza, y vamos a ser esparcidos, porque eso es lo que siempre el Señor le dijo a Noé: espárzase, váyase por todas las naciones. ¿Para qué? Para que sigan con la obra de fructificación. Esta palabra afar tiene una gematría del número 8, y nosotros sabemos que el número 8 se refiere a un nuevo comienzo, se refiere a un nuevo comienzo, se refiere al inicio y al comienzo de algo nuevo que va a pasar en nosotros cuando utilicemos este bien, cuando utilicemos este ritual, cuando utilicemos y le demos el verdadero significado de lo que son las cenizas en el plano espiritual. Dice que el número 8 se relaciona con la consonante Het. Y la consonante Het tiene una simbología, o representa el temor a Dios, y representa la vida eterna. Entonces fíjense que es importante que cuando nosotros empecemos, y de pronto un poquito más adelante si alcanzo por el tiempo, cuando nosotros utilicemos este concepto
que no es tanto que usted coja las cenizas, sino son unas actitudes, son una serie de acciones que yo tengo que hacer para que Dios me dé un nuevo comienzo en mi vida, para que Dios me ayude a vencer situaciones que no he podido ganarle al cuerpo, a mi creencia, a mi relación de pareja. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos inconvenientes en el mundo y que nosotros tenemos que entrar en este proceso en el que nos habla el Señor para que Dios nos dé un nuevo estilo de vida, para que el Señor, así como el Señor le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder ver y poder entrar al reino del Señor. Así como en el día de ayer en Piedecuesta, que les estoy enseñando cómo discernir, cómo distinguir la palabra de Dios de la palabra del hombre. ¿Cómo se distingue? Si yo no leo la Escritura, y cuando usted vaya y escuche su predicador favorito, cualquiera que sea, usted discierna, usted distinga que ese predicador está hablando lo que está escrito en la palabra. Y que lo que está enseñando ese predicador me ayude a mí a mejorar como persona. Me ayude a mí a acercarme más a Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado que viene a abonarse a nuestro conocimiento, que viene como si fuera un collar de perlas, que le vamos metiendo la perlita, le vamos metiendo y le vamos haciendo el dibujito y le vamos haciendo todo, porque eso es lo que me dice el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Cada día nos da una palabra, cada día nos da una perla, cada día nos da una pista para nosotros poder seguir qué es lo que el Señor quiere y hacia dónde nosotros nos dirigimos y cuál es el meollo de mi vida que yo no puedo seguir. No puedo salir de mi dolencia, de mi miedo, de mi ira, de mi contienda, porque hay algo dentro de nosotros que no me permite crecer y desarrollarme en el camino del Señor. Dice que la ceniza se define como restos mortales de una persona. Dice que también son los restos mortales de una persona, de animales o cosas que se dan y se presentan mediante el fuego. Fíjese algo, hermano. El fuego tiene una incidencia importante tanto en el uso que el Señor le da, ya sea para purificar, para santificar, para quemar, para probar. Por eso Pablo dice que nuestras obras serán probadas por el fuego. Y el fuego son las pruebas, el fuego son las aflicciones, el fuego son las situaciones que vivimos en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en el plano emocional, sea en el plano espiritual, o sea en mi cuerpo que en este momento está siendo afectado por una situación en especial, ¿ya? Y dice que el fuego, es decir, la presencia del Señor, la prueba, y tenemos que decirle al Señor, ayúdenos Señor, ayúdenos con esta situación, mándame el fuego en la presencia del Espíritu Santo, ayúdame a superar, a erradicar, a tener una actitud adecuada, ¿para qué? Para poder vencer esa situación que no hemos sido capaces. Para poder decirle al Señor, sáneme Señor, sáneme de esta situación, levántame, como era lo que yo le decía al Señor ahorita en la oración. Levante su pueblo, Señor. Y hacía muchos años no escuchaba esa canción de Él me levantará. Pero ¿cómo me va a levantar si yo no busco de Él? ¿Cómo me va a levantar si yo no obedezco su palabra? ¿Cómo me voy a levantar o cómo el Señor va a obrar si yo no le obedezco lo que Él ha mandado? Si yo, como yo le decía a Piedecuesta, yo le decía que estamos hablando qué significa la distinción, porque el Señor habla del odre, porque el significado o el valor de la palabra distinción es el número 9 y el 9 representa una letra que me habla a mí
la letra T, y la letra T tiene significados que es la serpiente y el odre. Entonces estamos estudiando eso. Y yo le decía, ¿cómo yo quiero vino nuevo si soy un odre viejo? Si todavía el mundo me baila en la cabeza, si todavía a mí las cosas de allá afuera todavía gobiernan mi ser. ¿Cómo yo le voy a decir al Señor, quiero vino nuevo? No es que cuando el vino se echa, él empieza a fermentarse, él empieza a hacer un proceso de descomposición y el odre tiene que expandirse para que el vino coja la fuerza y haga la descomposición y no se reviente. ¿Cómo el Señor nos va a dar a nosotros una palabra si yo tengo un vestido nuevo y quiero ponerle un remiendo a mi vestido? Una tradición del hombre la quiero poner en el Señor. Y yo le decía, no, Señor, por eso el Señor dice, extiende las estacas de su corazón para que la palabra, para que el vino nuevo pueda ejecutar una acción en nosotros. ¿Sí me hago entender? Luego yo no puedo decir que yo todavía las vanidades, la ira, la contienda, el enojo, eso es odre viejo. Y yo no puedo caminar o decirle al Señor, venga Señor, deme aquello, hágame esto, cuando yo todavía estoy con mi mente, mis acciones y mi caminar de acuerdo a lo que está allá afuera. No resisto, hermano, no resiste mi creencia con lo que el Señor nos está diciendo. No entiendo por qué me enseñó esto el instituto, por qué me enseñó este predicador y resulta que la Biblia me dice otra cosa diferente. Entonces yo voy a reventarme, no quiero seguir al Señor, no le acepto la palabra, no le acepto el concepto. ¿Por qué? Porque nosotros somos odres viejos y queremos traer vino nuevo. Entonces, para poder diferenciar, para poder saber, yo necesito decirle al Señor, necesito nacer de nuevo. Porque solo el que nace de nuevo es el vino, es el odre nuevo y podrá resistir lo nuevo del Señor. ¿Usted se acuerda cuando el Señor levantó la copa y dijo, este es el nuevo pacto y no lo voy a tomar hasta cuando no venga en el reino de mi Padre? Pero él sí comió pan. Cuando se encontró con los discípulos, él dice, tengo hambre, ¿tienen algo de comer? Él sí comió pan. ¿Por qué? Porque el pan es la palabra. Pero el vino nuevo es Él. Él es el vino nuevo. El Señor es lo nuevo. Ya no es el sistema religioso de Aarón, sino ahora es el sistema religioso ¿de quién? De Melquisedec, porque el Señor representa a Melquisedec. Ese sacerdote que no muere, el sacerdote que no viene a hacer nada diferente, ¿a qué? A traernos y a ponernos, y que Él viene a hacer las dos funciones que habla el Señor cuando tuvo el contacto Abraham con Melquisedec, sacerdote y rey. Dice la escritura que Melquisedec significa rey de justicia. Y la palabra Salem significa paz. No puede ser Jerusalén porque ahí no existía la nación de Israel. No existía porque hasta ahora estaban haciendo el pacto. Yo le doy los diezmos ¿a quién? A Melquisedec y usted me da el nuevo pacto. Usted me va a dar el pan y el vino, que es lo que me va a llevar a mí a la vida eterna, a no morir. ¿Sí me hago entender? Bien. Entonces fíjense lo que me dice el Señor. Si yo no oigo la palabra, si yo no leo la escritura, si yo no saco lo viejo, si yo no reformo mi manera, ¿cómo el Señor me va a dar el vino nuevo? Me voy a reventar, no voy a aceptar. Se va a formar un espagueti con una cantidad de conflictos en mi mente que no voy a ser capaz con lo que el Señor me está enseñando. Por eso mucha gente dice, usted enseña cosas distintas. No, es la palabra de Dios. Es esa vasija que fue instruida
por el hombre, por conceptos de hombre y no basados en la palabra de Dios. Porque el problema de muchas enseñanzas que tienen los predicadores son los concilios que tienen las denominaciones. Son los concilios, porque esos concilios son reunión de personas donde ellos mismos establecieron reglas y normas y todas esas generaciones vienen cumpliendo, aunque estén errados, aunque saben que no es así, continúan porque eso ya está establecido por los concilios. ¿Sí me hago entender? Bien. Dice el Señor que la ceniza, el término ceniza se refiere a un polvo gris que deja un proceso de combustión. En un proceso de combustión total de algo, los restos de la víctima inmolada que se van a usar para la purificación. Cuando yo leía, creo que se encuentra la palabra ceniza en la Biblia como unas 9 veces, pero cada una tiene una simbología muy importante. Y cada una tiene una enseñanza muy particular. Dice, por lo general, una parte de la ceniza, mire, cuando se está haciendo en el altar se ha llevado el animal, se ha llevado la ofrenda, porque la ceniza se hace en el holocausto, es cuando se quema la ofrenda, es cuando es la ofrenda quemada que habla la Escritura. Cuando se lleva el animal, resulta que se lleva después de un proceso de expiación, después de un proceso de todo lo que habla el Señor, dependiendo el tipo de animal, dependiendo del tipo de culpa que tiene aquel que lleva la ofrenda para solicitar que Dios no traiga la ira sobre el pecador. Y dice la Escritura que cuando se está quemando, una parte queda en la vasija y la otra parte de las cenizas es esparcidas por el aire. Por eso uno ve que cuidado con la ceniza que se quema, cuidado. ¿Por qué? Porque hay una que se queda y el viento se lleva otra. Eso es lo que se esparce como el humo. Eso es lo que el Señor dice, que esa ceniza, ese humo que sube derecho, que era la ofrenda de Abel, fue lo que le agradó al Señor. Porque la posición o la dirección del humo, que me habla la Escritura, que me habla Apocalipsis, la dirección hacia donde cogía el humo, las personas que hacían la ofrenda sabían si fue aceptada o no fue aceptada. Si el humo subía derechito, sabían que la ofrenda fue aceptada por el Señor. Si el humo se cogía por aquí y por allá, no había sido aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe la intención con la que usted y yo le llevamos las ofrendas al Señor. El Señor sabe con qué intención usted le cumple al Señor con su ofrenda, con su diezmo. El Señor conoce cuál es la actitud suya cuando usted viene a ofrendar, como dice el Señor. Dice que se presente cada uno delante del Señor como ofrenda grata. Él sabe si yo voy por costumbre o voy por necesidad o voy por amor. Él lo sabe, hermano. Él conoce la intención. Y de acuerdo a la intención con la que yo hago las cosas para Dios, usted recibirá la recompensa y recibirá las bendiciones de parte de Dios. Por eso aquí el Señor está diciendo que esta palabra que tiene un proceso dentro del servicio sacerdotal, que ya después nosotros vamos más adelante a mirar cómo la iglesia tradicional, los concilios y todo ese montón de paganismo cogió lo que era del Señor y lo profanó, cogió lo santo y lo hizo impuro, profano, lo hizo común,
lo hizo, lo cogió, lo que era para Dios, para el Creador, lo están haciendo para sus dioses. Lo están haciendo para rendirle pleitesía a sus dioses. Por eso el Señor dice, cuidado con profanar mi palabra, con ponerle levadura o cambiarle la dirección de lo que realmente significa la Escritura. Y dice, ¿qué simboliza? Ahora, bíblicamente, la palabra ceniza se relaciona con la idea del estado final de los huesos de una persona. O sea, cuando las personas han muerto y duran un tiempo, creo que los dejan allá en los osarios un tiempo, y luego le entregan los huesos, y si no, pues los queman y le entregan a la persona en una bolsita. Y esa bolsita tiene que enterrarla. ¿Cómo así que me voy a llevar al muerto para mi casa? Porque hay muchas personas que tienen ese concepto, que tienen a su mamá, a su abuela, las cenizas del perro, del gato, lo tienen en un jarrón impresionantemente hermoso. ¿Por qué? Porque le están rindiendo y no están cumpliendo lo que dice el Señor: enterrarás a tus muertos, porque ellos le pertenecen al polvo de la tierra, porque ellos son de allá, porque el Señor le dijo a Adán, tú eres polvo, y como la embarraste, vas a volver allá. No te perdono lo que hiciste. ¿Ya? Entonces, fíjese que hablar de cenizas es hablar del estado último de una persona, es hablar del estado emocional de algo, porque dice, uy, no, es que estoy como dice uno, no sabría cómo decirle ahorita, como la leyenda esta del ave fénix, ¿cierto? Que salió de las cenizas y salió con mayor fuerza y con mayor vigor. Porque uno dice, uy, salió de entre las cenizas, quiere decir que salió de un problema, que salió de una situación, que salió de una circunstancia de aflicción, de dolor y de tristeza. Y dice la palabra, ¿qué simboliza? ¿Cuál es la simbología de la palabra cenizas? Dice, la ceniza expresa un sentimiento de derrota. Si usted se siente derrotada, usted, la prueba la quemó, la hizo cenizas. No puedo ni respirar, no puedo hacer esto porque estoy, como dice por ahí, pa'l perro. ¿Cierto? Estoy hecho polvo, exactamente. Me gusta ese concepto. Entonces fíjese que las cenizas expresan un sentimiento de derrota. ¿Sabe qué? Mire lo que dice acá. Dice, frente a un obstáculo que parece que usted no es capaz de superar. No somos capaces de superar. No somos capaces de tener una actitud diferente. No somos capaces de erradicar cosas de mi corazón y yo sigo siendo derrotada en esa situación. Sigo caminando bajo el mismo parámetro, bajo la misma agresión, bajo la misma situación, porque no soy capaz de levantar. No soy capaz de hacer como dice la leyenda griega esta del ave fénix, de levantarse y decir hasta aquí, no más, y si tengo que salir corriendo, yo lo hago. No se deje derrotar por la situación. Tome la decisión de cambiar, de decir, Señor, hasta aquí, ya no más, Señor, ya no más con esta situación, ya no más con esta enfermedad, ya no más, Señor, porque usted dice que usted vino a sanar, usted vino a liberarme, usted vino a darme un camino para la vida eterna. Y usted dice que si yo creo en usted, usted me sana. Y si no me sana, ¿tiene valor esto? No tiene valor. Porque el Señor lo prometió en su palabra. Y yo tengo que entrar a pelear mi sanidad con el Señor. A pelear lo que yo necesito que el Señor haga por mí. Y si no, yo todos los días pasa una mosca y me picó y yo, ya no soy capaz con esa moscarria.
No. ¿Dónde está nuestro valor? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el que el Señor me levanta en medio de tantas dificultades? Yo le decía ahorita al Señor llorando, yo le decía, Señor, hay días en que veo todo ese montón de cosas que hay, tantos accidentes, tantos muertos de moto, tantos carros, tantas cosas, la violencia, todo eso, Señor, yo me siento deprimida, me siento triste, Señor, me siento acongojada. Con tanto eso, Señor, solo le pido, guarda mi vida, Señor. Porque eso, Señor, lo único que me está diciendo es que se aproxima nuestra redención, todo lo que está viviendo el mundo. Y yo le dije al Señor, quiero estar preparada, Señor. Sí, me da temor, me da pánico, me da lloro, me da tristeza, lloro cuando yo veo todas esas dificultades que está viviendo la tierra. Tantos accidentes de todo, los motos que se bajan y pelean, el otro que no me gustó y le partí el vidrio, o sea, una intolerancia y una situación que estamos viviendo que nos toca caminar como si estuviéramos pisando huevito. Y yo le decía al Señor, y Él me decía, se aproxima. Todo, ¿no se lo dice la palabra del Señor? La violencia está cada vez más tenaz. Las situaciones cada día está más dura. Y ahora que nos van a mandar los 400 del Salvador porque el presidente no los acepta, imagínense, son 400 personas más aquí. Y todas son malandros, como dicen ustedes, ¿cierto? Allá como dicen son choros, como decimos aquí, a lo cristiano de Colombia, ¿ya? Pero aquí tenemos es que decirle, Señor, prepáreme, porque esta situación sí me angustia, me da afán, cómo se roban los niños, cómo se roban esto, y yo decía, Dios, ayúdenos, Señor, porque a mí eso sí me angustia. Ayúdenos, Señor, a buscarte más, a estar más contigo, porque sabemos que todas esas cosas es lo que usted dice en su palabra, su redención está cerca. No se preocupe, no se angustie. No pierda la fe, siga caminando porque en cualquier momento el Señor vendrá por nosotros. Y por eso está diciendo estas cenizas, eso se expresa como un sentimiento de derrota, hermano. ¿Cuánta gente está derrotada? Se dejaron derrotar, se dejaron menguar, se apartaron del camino porque yo vi una actitud en otra persona que no me agradó y sus acciones, usted sabe si le gustan a los demás. Porque es que a nosotros se nos hace fácil meter el dedito en la llaga, ¿cierto? Pero ¿será que lo que yo estoy haciendo también le agrada a la gente o también le desagrada? Porque nosotros somos muy buenos para juzgar, pero ¿por qué no me miro, hermano? O sea, son personas que han sido derrotadas, ¿por qué? Por una actitud, por una palabra, por algo que no se amolda a lo que usted quiere. ¿Quién perdió? La persona. La persona es la que está perdiendo. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento de derrota. Y miremos cómo está su vida espiritual. Miremos cómo está una persona que no lee la escritura, que no se congrega, que no lee la palabra, que no ora. ¿Cómo es su vida espiritual? Y aquí el Señor está diciendo, es sentimiento de derrota frente a un obstáculo que parece imposible de superar. Dice, ya sea porque hay una dificultad, o sea porque me falta fuerza, decisión. Decirle al Señor, hasta aquí, y no más, si me duela el dolor, tomo la decisión. Así sea lo que sea, hermano, pero si esa situación la está llevándose a estar en una postura, en una condición de ceniza, yo creo que ya es tiempo de que usted se levante. Yo creo que ya es la decisión de que usted le diga, Señor, ya no más. Dígame qué hago, Señor. ¿Qué hago, Señor? No se deje llevar a la lona, hermano. Haga lo que hizo Esther cuando Mardoqueo vino y le dijo. Fue Mardoqueo, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Hey, ahí le traigo el decreto de que nos van a matar a todos. ¿Y ella qué dijo?
¿Y qué con eso? Dijo, ¿usted qué cree que porque está allá al ladito del rey, a usted no le toca también? No es que la orden es para todos los judíos, usted es una. Empiezan por usted. Y ella que dijo, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y él le dijo, mire, dijo, listo. Y dice la escritura que ella se entró a su cuarto, se quitó las vestiduras de reina y se puso a orar y a decirle, deme la forma y la manera de cómo le entro al rey, de cómo le entro a mi esposo, porque hay una norma. Yo no he sido llamada delante del rey y no puedo presentarme porque peligra mi vida. Pero si yo digo, no es que como a mí me da miedo, pues yo me quedo aquí. A mí me da miedo, pues que vayan otros, que peleen otros, que luchen otros. Y yo después digo, sí, todos felices. Y yo soy la que más brinco, la que menos hizo. Y ella dice, 3 días, dice la escritura, decretó ayuno para ella, para sus esclavos, para sus sirvientes. Y le dijo, dígale a todo el pueblo judío que ayune 3 días. Por mí, porque voy a poner mi vida. Porque eso es un arma poderosa para vencer las artimañas del diablo. Para que si hay una dificultad que no soy capaz, ¿qué dice el Señor? No es con ayuno y con oración que mi fe se fortalece. No que voy a pelear con el diablo, porque el diablo ¿qué le importa si usted ayuna o no? Es la fe suya. Es la seguridad, es la confianza que le va a dar a usted el ayuno, porque se va a abstener de algo por agradar a Dios y Dios le va a dar a usted la victoria. Y por eso ella fue y se vistió y se presentó delante del rey. Y el rey, ¿qué le dijo? Le extendió su cetro. Y ella tocó la punta del cetro, se inclinó. ¿Y qué le dijo? ¿Usted qué viene aquí? ¿Ya viene aquí a molestar? No, yo no la... No, ¿qué le dijo? ¿Qué tiene mi reina? ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa a mi reina? Dígame. Hasta la mitad de mi reino se lo voy a dar. ¿Qué quiere? ¿Pero por qué? ¿Por qué la actitud de ese rey que había firmado un decreto para acabar con su pueblo? Porque oraron, ayunaron, se establecieron como uno solo a través de la oración y el ayuno y el clamor, pidiéndole al Señor que diera la forma y la manera de cómo vencer a ese enemigo que había decretado matar a su pueblo. ¿Usted ha ayunado? ¿Nosotros ayunamos o desayunamos? Ayune, hermano. Y ayunar ya nosotros nos enseñaron que no es solamente dejar de comer. Ayunar es que usted le diga, listo, Señor, yo voy a dejar a mí me gusta el tinto, entonces durante tanto tiempo yo no voy a tomar tinto, Señor. Y no me lo tomo. Y ese tiempito, o ese sacrificio, o ese abstenerme, o ese deleite que es para mí, yo me lo estoy negando. Me lo estoy quitando. ¿Por qué? Porque necesito un favor del Eterno, del poderoso y del gran yo soy. Necesito el favor del Señor. Y mientras yo no me abstenga, mientras no doblegue mi carne, mientras no la domine en la presencia de Dios, no vamos a ser victoriosos. El diablo no la va a ganar en todas. Las personas a quienes el enemigo utiliza siempre nos van a arrastrar a la misma situación. Nos van a llevar al campo de la pelea, al campo de la disensión, al campo de lo que usted y yo estemos viviendo. Por eso aquí el Señor dice, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es esa dificultad que no hemos podido salir? Que le cuesta trabajo levantarse a orar, a leer la Escritura, a darle el primer lugar al que le pertenece su lugar. ¿Y qué más dice? O a usted le falta fuerza. Si usted misma no se motiva, ¿quién le va a dar cuerda? Aquí nosotros le decimos, lea la Escritura, camine con Dios, haga, pero si usted no quiere, ¿por qué yo me enojo porque usted no quiere hacerlo? ¿Me da tristeza? Sí. ¿Por qué? Porque la única perjudicada es usted. ¿Ya? Somos nosotros. Porque yo vengo aquí, doy la palabra, pero es decisión mía solamente, si la quiero poner por obra o simplemente pasó y ya, no ha pasado nada.
Y sigo siendo odre viejo, tratando de que el vino nuevo entre y no va a pasar nada. Al contrario, va a surgir la depresión, el mal genio, pelear hasta con los moscos. Entonces, fíjese que aquí está diciendo otra simbología que tiene la palabra ceniza, está vinculada con el luto. Dice que esta ceniza es una señal de dolor y de arrepentimiento. De luto por la pérdida de algo o por alguna situación que en este momento nosotros estemos viviendo. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que ese luto, que esa tristeza, que esa situación que me está llevando a mí, me está representando un dolor. Pero también dice un arrepentimiento. Si yo estoy haciendo algo que me está trayendo a mi dolor, que no me está permitiendo crecer en el Señor, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. Tengo que arrepentirme, tengo que ir a decirle al Señor, quiero arrepentirme, Señor. Quiero arrepentirme de mi pecado, de mi caminar, de mi obrar y de mi forma, Señor. No estoy conforme, Señor. Yo necesito, Señor, que usted me ayude a ser una persona diferente. Yo necesito, Señor, que usted se glorifique en mí, que usted me permita vivir la vida como usted quiere que yo la viva. Yo le decía hoy a alguien que me escribió, que está viviendo una situación, yo le dije, mire, mi hija, usted haga lo que usted tenga que hacerlo. Si el dueño de la empresa no le quiere prestar atención a lo que usted le está diciendo, que es la plata se le está diciendo, eso es el problema de él, usted ya le dijo, usted ya le habló. Entonces, si usted ve que las cosas no están y que usted quiere, pues haga lo que yo siempre hago, mija. Yo voy a la presencia de Dios y me paro en la ventana de mi cuarto y le digo, Señor, no soy capaz con esta situación. Tengo problemas con esto, no sé cómo solucionarlo, porque si yo lo soluciono, entonces se me va a aumentar el problema, entonces, ¿sabe qué? Yo le entrego mi problema, yo le entrego la situación, es usted quien va a tomar la decisión por mí, porque si usted la toma, nadie pelea conmigo. Yo le dije, y a mí Dios de esa manera me ha librado de muchas cosas. Y no tengo problemas con nadie. Que el mundo tenga problemas conmigo, allá el mundo. Pero yo no tengo problemas con nadie. Pero es usted la que tiene que decirle al Señor, solucióneme esto, Señor. Y eso se lo dije yo a la persona. Dígale al Señor, ¿sabe qué, Señor? Tome decisiones y usted póngale una señal. Usted dígale, Señor, tome la decisión y que si me tengo que ir, que si quiero irme, entonces pase algo que yo me tenga que ir. Y yo me voy. Y usted no cambie la paz, no cambie su tranquilidad por dinero. No lo haga. No lo haga. Porque la paz vale más que el dinero. Y si Dios le toma la decisión, hágalo, mija, hágalo, y hágale sin ponerle inquietud a nada. Hágale, Dios se lo dijo, corra, porque la única beneficiaria es usted en la obediencia con el Señor. Entonces pensamos, pero ¿y cómo hago con esto? Pues si el Señor tomó una decisión, pues Dios, como decía anoche Neila en la enseñanza, Dios mandará un cuervo, mandará una ¿cómo es que se llama? Una codorniz, hará lo que necesita hacer. ¿Por qué? Porque él mismo, yo le dije al Señor, solucióneme este problema. Dios me lo solucionó y yo estoy feliz. No me interesa lo que haya pasado alrededor, no me interesa. Porque yo estoy buscando mi paz. Estoy buscando mi paz con el Señor y con el resto del mundo. Y por eso aquí el Señor está diciendo que la ceniza, hablar de ceniza es hablar de dolor, es hablar de arrepentimiento.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Bien. La ceniza suele ir unida al polvo y al fango, indicando el polvo en el hebreo significa humillarse, significa dolor, significa duelo. Y dice indicando, y fango significa pena y tristeza. Por eso Job que dijo, el Señor me mandó al polvo y al fango, con toda la situación que yo estoy viviendo, que perdí mis hijos, perdí mi ganado, perdí esto y hasta tengo una sarna en todo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo, Él me botó a la tierra, me mandó al fango, me mandó al lodo, me humilló hasta... Eso es lo que el Señor dice a veces, para que Dios haga cambios en nosotros, para que Dios quiera bendecirnos, tiene que quitarle cositas que son de su agrado y que son de su vanidad y que le impiden caminar con el Señor. Tendrá que desnudarla, tendrá que quitarle el deleite de sus ojos, como lo hizo con Oseas. Sí que es Oseas, ¿verdad? Que la esposa se murió. ¿Sí es Oseas o es? No recuerdo. Digo, no me llora por el deleite de sus ojos. Dígale a la esposa. No le dejo llorar, ni me guarde luto por ella. Tremendo, ¿sí o no? ¿No se lo dijo el Señor a Aarón cuando mató a los 2 hijos por haber hecho lo que no debía? ¿No le pasó eso a Aarón? Con lloro, con lamento, ¿por qué? Por causa de la imprudencia de sus hijos. Conocían el mandato, conocían la orden de Dios, sabían que no podían hacer lo que ellos estaban haciendo, y menos, como dice la Escritura, borrachos, porque ellos estaban embriagados, dice la Escritura. Es cuidado con las cosas que hacemos para el Señor. Hay que tener cuidado porque Dios no está jugando, hermano. Dice entonces que la ceniza va unida ¿a qué? Pues al polvo, que representa la humillación, y al fango, que representa la tristeza, el dolor que me está causando a mí una situación que no he sido capaz de solucionar. Una circunstancia que pesa sobre mí, que está ahí como una, ¿cómo se dice esos animalitos que se pegan? Una sanguijuela y que no me deja, y yo tengo que decirle al Señor, bueno Señor, ¿y aquí cómo hacemos? Aquí la tarea es suya, no mía. Lloro, si quiere ayuno, si quiere hago, ¿qué necesito hacer? Dígame qué hago, porque el Señor le dijo a ella qué tenía que hacer. Por eso Esther salió y dijo, no rey, lo quiero invitar a comer. Yo quiero invitarlo, y también ahí a mi amigo el Pluma, también lo quiero invitar. Y él dijo, sí, claro, vámonos a comer, que nos invita la reina, y puso a todo el mundo y se lo llevó. Y cuando ya estaban comidos, dice, ahora sí, mi reina, mi cielo, ¿qué quiere la nena hermosa? Hasta la mitad de mi reino se lo doy. Dígame la gracia que Dios puso en los ojos de ese muchacho, de ese rey. Yo creo que le jugaban así, de tanto ver la belleza y la gracia que tenía esa mujer por haber estado en donde, en la presencia de Dios. Por haber buscado lo que realmente nos interesa a nosotros, para que sea Dios quien me diga qué debo hacer, cómo me quito yo esta sanguijuela, cómo salgo yo de esta problemática. Y luego el otro día volvió, y ya después nosotros conocemos la historia. Eso que el enemigo quiere para usted, esa situación que el enemigo le pone a usted todos los días, en esa misma situación va a morir ese enemigo. ¿Por qué no murió así, Amán? En la horca de 50 metros que hizo, porque lo quería bien arriba, bien colgado, para que todo el mundo lo viera. ¿Por qué? Porque su orgullo, porque quería que lo reconociera y que le inclinara. Y Mardoqueo sabía que se inclinaba delante solamente de Dios. Prefirió
hacer lo que hacer antes de inclinarse a otro Dios diferente que no fuera el Dios de los ejércitos. Prefirió recibir todas las situaciones que tenía este personaje. Y ahí es lo que nos habla el Señor, que en esa misma murió su casa, su esposa, sus hijos y todo su ganado, y todos murieron. ¿Por qué? Porque se metieron con el pueblo del Señor. Pero soy yo, hermano, soy yo la que tengo que decirle al Señor: ayúdeme, Señor. Ayúdeme, Señor, con esta situación, con esta circunstancia, con esta dolencia, con este problema que tengo tanto tiempo y que no le he dado solución. Porque hay cosas que son mías, que yo soy la que tomo la decisión. Es usted la que tiene que tomar la decisión. Y si usted no es capaz, dígale al Señor: tómela usted por mí. ¿Qué va a hacer el Señor? No lo sé. Pero que si usted le entrega el chicharroncito de marrano, el Señor seguro se lo va a dejar. El Señor se lo va a llevar y se lo va a ayudar a usted a resolver su problema. ¿Usted qué cree? Que el Señor está muy contento de vernos, que nosotros lloramos, sufrimos, pataleamos? ¿Usted cree que el corazón de Dios está alegre? Pero ¿sabe qué más tristeza le da al Señor? Que usted no busca su ayuda, que no buscamos la ayuda del Eterno, que no buscamos la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque aquí hay un sentimiento, hay un apego, más que el apego hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque prima esas cosas. Pero cuando yo diga: Señor, nada del mundo, nada de esto con usted, Señor, ¿qué tengo que hacer? Lloraré un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, 2 meses, un año si quiere, mandándolo bien lejitos. Pero usted se quitará la chicharronera que tenemos en la casa, que tenemos en mi vida y en mi relación con el Señor. Porque muchos de esos problemas que nosotros tenemos acá, hermano, vivencias, son los causantes de los grandes problemas a nivel del cuerpo que nosotros tenemos. Muchas situaciones, hermano, vivencias, situaciones que usted vivió con su pareja o con un novio de la era cuaternaria, por allá, de todo eso, y usted todavía lo trae, todavía tiene para allá guardado el chicle que le regaló. ¿Sí o no? Porque así es. Entonces, fíjese lo que el Señor le está diciendo, hermano. El Señor nos está diciendo que aquí hay algo importante. Tengo 5 minuticos. Hay algo que el Señor, que Abraham hace la primera vez, y aquí creo que me comí ese pedacito, la primera vez que aparece la palabra polvo o ceniza, es en Génesis 3:19, que es donde el Señor dice, cuando le da la sentencia a Adán y le dice: porque polvo eres y al polvo volverás. O sea, tenía que morir y tiene que morir, que fue lo que hizo la obra Cristo. Por eso, si usted analiza todo el recorrido que yo les di a ustedes, Cristo vino bajo la ley, cumplió todos los requisitos de ley, y muriendo Él, la ley sacrificial y la ley de los rituales y todo ese montón de cosas, murió. Ahora con Él nació la gracia, el nuevo pacto, la misericordia y el perdón para los pecados que cometemos, y aquellos de ignorancia, pecados de muerte, que si yo me vuelvo, que si yo me arrepiento, que si yo me convierto, yo soy perdonado. Ese es el nuevo, eso es lo nuevo del Señor. No tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos siguen ahí, porque el Señor los guardó en el arca. Los 10 mandamientos son diferentes a la obra del Señor Jesús. Eso es muy distinto, hermano. Lo que el Señor vino fue a ¿qué? A cumplir la ley, no a quitarla, no a abrogarla. Él lo que vino fue lo que yo les hablé ya hace un tiempo atrás. Él vino a quitar los sacrificios, vino a cumplir. ¿Por qué? Porque la misma palabra en Hebreos 5, Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10, nos habla todo el proceso del proceso sacrificial. Allá en esa época se hacía todo eso. Ahora Pablo dice que ahora Cristo es nuestro Cordero Pascual y que en Él se cumple todo. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer en Él, amar a mi hermano,
de amar a Dios. No es más. Ya no es mate el cordero, queme el arroz, queme la lenteja, queme la harina. Ya no hay nada de eso, hermano. Ahora lo único que usted tiene y que yo necesito y que cada uno debemos hacer es creer en Él. Es lo único que debemos hacer. ¿Para qué? Para que tengamos la vida eterna, que es lo que significa la palabra, la consonante que representa la ceniza. La ceniza termina, pero nos levantamos a una nueva, que es la enseñanza que nos dio Rosita, Chío, el nuevo nacimiento, el volver, el nacer. Ya no nacemos del polvo y de la tierra, ya nosotros nacemos con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Sí, comemos y bebemos, sí, porque lo dice la Escritura, porque Jesús resucitó, comió y vivió y, bueno, pasaba las paredes. Y ese es el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener. No es que vamos a hacer cuerpos gloriosos, sí, vamos a comer. Y cada uno, como dice el Señor, de acuerdo a lo que usted hizo acá, se le va a entregar una responsabilidad. ¿Para qué? Para que domine sobre todas las cosas. Porque a cada uno se nos va a dar tareas. Y vamos a vivir eternamente, sirviéndole al Señor. Ahora, fíjese que eso en cuanto a Adán, ¿cierto? Que el Señor le dijo que volvería, se cumplió, porque el Cristo murió y nació. Lo nuevo, ¿para qué? Para que ahora nosotros tengamos el camino expedito, el camino abierto, el velo roto y entremos a una nueva relación con el Señor. Ya no necesitamos los rituales. Ahora nosotros, a través de la obra de Cristo, tenemos cercanía con el Señor. Y la cercanía la determina usted y yo. ¿Qué tanto quiero estar cerca del Señor? Me lo determina el que yo camine, el que yo obre, el que yo obedezca lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que me determina a mí la cercanía. El que a mí el Señor me hable, el que a mí, y me gustó el sueño, porque yo le venía diciendo al Señor sobre algo y el sueño que le dio el Señor a Verónica, porque le dio un sueño de muchas uvas. Yo decía, vino nuevo, Señor, vino nuevo va a venir para la iglesia, y le decimos, y tenemos que ser ¿qué? Odres cuchos y remendados. No, tenemos que ser odres nuevos, vestidos nuevos. ¿Por qué? Porque el Señor necesita dar lo nuevo, lo que estás aquí, hermano. Lo que el Señor nos está mostrando, que a veces como que nos tambalea y como que decimos, uy, ¿cómo así, cómo así? Y está sacando lo que nos enseñó el hombre, lo que nos enseñó el sistema religioso, que no es del Señor, y ahora viene el vino nuevo para cada uno de nosotros. ¿Cuántas copas se quiere tomar usted? Las que quiera, mijito, porque usted no me va a emborrachar. Aquí le van a dar el vino nuevo, la vida nueva, el vestido nuevo, los zapatos nuevos y todo nuevo. ¿Por qué? Porque eso lo prometió el Señor. Pero eso me toca a mí trabajar, me toca a mí empezar a decir, bueno, Señor, ¿cómo hago con esto? Cada uno de nosotros sabemos cuál es la batalla que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y mientras esta no cambie, mi corazón y mis actos hacia el Señor y mi testimonio que debo dar no será agradable al Señor. Vayamos por favor a Génesis 18, 27. Génesis 18, 27. Sí, claro. Eso es en Marcos. Eso está en donde están los odres, cuando Jesús les da la enseñanza a ellos con respecto a los odres. Dice que lo nuevo con lo nuevo se conserva, porque cuando se echa el vino en el odre, porque es una vasija hecha del cuero de las cabras, entonces ellos le hacen un proceso y luego hacen las botas, esas como las que tienen las personas que van al fútbol y le echan licor, ¿cierto? Es eso es más o menos parecido, pero en la medida en que el vino se va descomponiendo, era lo que les explicaba ayer, que esas burbujitas que uno dice, ay, tomémonos las burbujitas, esas burbujitas es monóxido de carbono, y ese monóxido de carbono
es lo que intoxica a la persona y por eso pierde la coherencia, se emborracha, se intoxica a la persona, ya se altera la visión, todo se descontrola. ¿Por qué? Porque esas burbujitas de la cerveza, del vino y de todo el licor es lo que se llama el monóxido de carbono, que es lo que intoxica a la persona, envenena a la persona, porque nosotros no fuimos hechos para soportar ese tipo de licor, ya sea como sea. Esa fórmula nosotros no fuimos hechos, y tampoco fumar, porque si el Señor nos hubiera puesto a fumar, pues nos pone aquí una chimenea para que el humo salga por ahí, ¿sí o no? O por las orejas, bueno, aquí por los dragones, ahí que es lo que habla la escritura. Génesis 18:27, por favor. Dice: Abraham dijo, fíjese que acá le doy así como el contenido para que sepa de lo que vamos a hablar. Allí estaba hablando Abraham con el Señor, intercediendo por Sodoma, especialmente porque su sobrino estaba allí, ¿cierto? Entonces él estaba intercediendo. Entonces fíjese que Abraham dijo: ahora bien, yo, que soy solo polvo y cenizas, lo he tomado sobre mi persona a hablar al Señor. ¿Qué le está diciendo él? Él le está diciendo lo que dice: Señor, yo soy polvo, yo soy débil. Señor, yo pues, primero dice: no se enoje mi Señor, pero escúcheme otra vez. Y ya como no encuentra más palabras, pues le dice: ¿sabe qué, Señor? Mire, al final yo soy polvo y soy ceniza. Entonces, pero permítame que aunque sea polvo y sea ceniza, soy solo, fíjese que él sabía que era polvo, ¿cierto? Soy solo polvo y cenizas, y lo he tomado. O sea, él está hablando de qué, de la intercesión que estaba haciendo. Dice: y eso, ayúdeme, Señor, porque él está diciendo sobre mi persona hablar con usted. Fíjese que para hablar con el Señor en esa época era complicado, pero resulta que ahorita nosotros no, porque nosotros tenemos el camino, nosotros tenemos el que me abrió la puerta para entrar al reino, tenemos nosotros el Hijo del Señor que está sentado a la diestra, escuchando, intercediendo por mí y por cada uno de nosotros. Por eso él está diciendo: soy solo polvo. ¿Qué le está diciendo él? Él reconoce con humildad su esencia y reconoce la grandeza de él. Cuando usted le diga: Señor, es que yo no soy capaz, es que a mí me cuesta trabajo. Usted sabe que yo lo he intentado. Si usted lo ha hecho, pero no voy a decirle mentira, porque allá sale usted como Pinocho con la nariz larga, y el Señor me dice: mejor vaya, estudie la mentira y no me venga aquí a decir a mí cosas, que yo sé que es lo que hay aquí usted, ¿ya? Y por eso él está reconociendo de forma humilde y su condición, y le está diciendo: somos polvo, sí, nos equivocamos, sí, cometemos errores, pero ayúdeme. Y por eso el Señor dice: bueno, sí, y si hay 20, por los 20 yo los sano, no mando el fuego, no los destruyo. Y si hay 10, dijo el Señor: si hay 10 también. Pero él sabía que no había 10, sabía que solamente eran 8, sabía que estaban allá la esposa, Lot, sus 2 hijas, y seguramente los 2 noviecitos que no quisieron porque se quedaron, no eran llamados al reino, se quedaron allá en sus costumbres paganas y allá fueron achicharrados con el fuego del Eterno. Terminaron yéndose, y el Señor dijo: listo, ¿dónde están? ¿Dónde están los 10? Con 10 sí, porque es la base de la responsabilidad que tiene el hombre hacia las cosas de Dios. Porque cada una de esas, en cualquier momento les doy la enseñanza del odre que representa cada cosa. Y dice el Señor, cuando se habla del polvo, cuando se habla de cenizas, vuelvo y le digo que la ceniza significa duelo, pero también significa esparcir.
Las cenizas son esparcidas. Mucha gente dice, cuando yo me muera, me queman y botan las cenizas al mar. ¿Y quién dijo eso? Tan romántico el muerto. ¿Quién dijo eso? Si es que la Biblia es muy clara. Pero eso no es porque hay una regla del Señor. Aún un predicador de una iglesia donde yo nací, él dijo que cuando él se muriera y lo quemaran, le botaran las cenizas al río Jordán, tan espiritual. ¿Y dónde está que dice que tienen que ser enterrados? No es que son polvo y al polvo tienen que volver. ¿Sí? Entonces fíjense que a veces nosotros mismos, por darnos de espirituales, por creer que somos más que café con leche, y entonces terminamos haciendo algo que estamos maltratando las cosas del Señor. Entonces fíjense que en Job 30:19 dice, Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Esto se refiere a que Dios era libre de tomar la decisión sobre la vida de él. Por eso él dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aceptamos lo bueno y no aceptamos lo malo. Entonces fíjense que él estaba diciendo, es que somos polvo. Yo vine desnuda y no me voy a llevar nada. Desnuda me iré otra vez. Acá se quedarán los huesos y se quedará toda la indumentaria con la que lo entierren a uno, ¿ya? Pero aquí él está diciendo, él nos derriba al lodo, y eso significa que me lleva a mí. Si yo soy jactancioso, prepotente, si yo no hago lo que el Señor me manda, si no quiero cambiar, Él me lleva a esa situación de pena, de tristeza y de dolor, porque necesita tumbar el Dios grande que se llama ego, jactancia y soberbia. Por eso él dice, Él me derribó, porque Él mismo dice, yo le daba de comer, yo daba esto, los consejos, yo ayudaba. Ay no, Él era el Salvador, porque si usted ha leído Job, Él habla de todo lo que Él era. Él habla, le dice a sus amigos todo lo que Él hacía, ¿ya? Y por eso el Señor dice, tóquelo. Y allá al polvo me mandó. ¿De qué le sirvió tener 10 hijos? ¿De qué le sirvió tener camellos? ¿De qué le sirvió tener burros y vacas y todo eso? Tener hijos, de nada, porque Dios no se para en gajos dañados, en gajos pichos, como dicen por ahí. ¿Ya? Él es, lo que Él dice, así se hace, y nadie lo hace cambiar. ¿Ya? Nadie lo hace cambiar. Entonces fíjese que esto es la primera parte de lo que significa la ceniza. Ya para la próxima, que es el martes, porque el jueves tenemos ayuno, no hay culto. Entonces, como tenemos ayuno, estamos por la mañana acá y no hay culto por la noche, pero el domingo sí estamos acá. Pero el martes entonces continuamos, qué quiere decir y el uso de las cenizas en cada una de las diferentes partes de la Escritura, y entender qué es lo que el Señor nos está hablando. Pongámonos en pie, vamos a orar y vamos a decirle a nuestro gran Señor, aquel que con el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra, que dio reglas, normas, leyes, y que todos tienen que cumplirla hasta el día de hoy. Porque aunque el hombre cambie las direcciones, cuando viene el fenómeno, cuando viene la decisión del Señor, todo correrá por su causa. Todo se hará conforme al propósito del Señor. Señor, ayúdanos, porque hoy podemos decir que nuestra vida está en cenizas, Señor. Porque como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a encender nuevamente nuestra vida para contigo, Señor. Hay cosas en mi vida, en mi caminar, que me están costando trabajo deshacerme de ellas, Señor. Permítanos sacar de nuestro corazón las amarguras, las penas, los dolores, las desilusiones y todas aquellas situaciones que en este momento pueda usted tener en su corazón,
y que todavía tienen un peso en mi vida, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mi padre, con mi madre, en mi relación aún con los mismos hermanos en la fe. Señor, te ruego, te bendigo, Señor, y te suplico como lo hago cada noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a tratar de encontrar esa imagen tuya que está escondida en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones definidas, determinantes, para poder seguir en este camino en el cual cada uno de nosotros estamos, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poner por obra la Escritura. Ayúdanos, Señor, a no tratar de meter vino nuevo en los odres viejos, Señor. Permítanos, Señor, nacer del agua y del Espíritu, como dice la Escritura. Permítanos sacar tradiciones, convicciones, posturas, actitudes, formas y maneras de actuar y decir, para que entre lo nuevo, la mansedumbre, la paz, la armonía y la tranquilidad. Permítanos, Señor, ponernos en paz contigo y con todos aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Guarda y cuida nuestra vida, Señor. Cuida a nuestros hijos, cuida a nuestros nietos, cuida a nuestra parentela, Señor. Sabemos, Señor, que se ha incrementado mucho el secuestro de los niños, Señor, para la prostitución, para la venta de órganos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vernos involucrados en problemas en la calle con aquellos que están afuera, que les gusta o que están buscando la forma y la manera de cómo llevarse lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Permítanos, Señor, que este dolor, que esta situación que cada uno de nosotros, basados en una vivencia, en una situación, está trayendo dolor y tristeza. Pero, Señor, déjanos dejar atrás, abandonar todas esas cosas y poner nuestra mirada hacia el frente, Señor, hacia adelante, donde está Cristo, Señor, porque es lo único que vale, lo único que cuenta, Señor. Gracias por el significado de esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que significa polvo, barro, también esparcir, Señor. Por eso tú enviaste a Aarón y le dijiste, toma un puñado de la ceniza del horno donde se hacían los sacrificios y láncelos al aire y se convertirán en una plaga. Señor, ayúdanos porque cada una de ellas tiene algo muy importante que enseñarnos, porque nosotros un día seremos polvo y ceniza. Un día tendremos que volver a la tierra, Señor, porque su palabra también se cumplirá en nosotros, y si tú vienes por nosotros, entonces seremos transformados. Y ya no seremos, Señor, y seremos cuerpos vivificados por la presencia de su Santo Espíritu. Señor, ayuda, sana al que está enfermo. Como cada noche le digo, Señor, haz milagros en la vida de cada persona que tiene la necesidad, Señor. Muéstrale el amor, el afecto, el cariño. Muéstrale realmente que la obra de Cristo tiene un valor en la vida de esa persona. Tú lo enviaste, Señor, a sanar, a liberar. Tú lo enviaste a buscarnos a nosotros. Y el pastor nos encontró con plagas, nos encontró en condiciones muy tristes. Y tú, Señor, lo enviaste para que fuéramos lavados, limpiados, santificados y expuestos para una buena obra. Gracias, Señor. Hoy ruego, Señor, por la hermana Elina, por su esposo, por sus trabajos. Guárdalos allí también, Señor, porque sabemos, Señor, el mundo cómo está. Guarda también las hermanas en Bogotá, Señor, allí nuestra capital que tiene tantos problemas, tantas situaciones, Señor. Guárdalas cuando tengan que salir a laborar, Señor. Ayúdalas, Padre amado. Ayúdalas, Padre bendito, a su familia, Señor. Cuida a sus hijos, a sus nietos, a sus parentelas, Señor. Guárdalos a todos, bendito Dios. Igualmente, Señor, oro por la gente de Piedecuesta. Sánelos a todos, libérelos a todos. Haz milagros en la vida de cada uno de ellos. Abre oportunidades de labor y de trabajo, Señor. Igualmente, Señor, por los hermanos que están allí
al otro lado de nuestra red, allí en su casa, Señor, prestando oído y atención a la enseñanza de hoy. Bendígalos allí donde están, Señor, porque allí estarán sentados, escuchando el mensaje, la palabra, que así como los que están aquí vivieron, sintieron, se experimentaron, supieron, Señor, y entendieron la palabra, Señor. Igualmente bendígalos a ellos y a los que están allí en sus casas, Señor, y los que lo verán después, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Bendíganos a nosotros los líderes, Señor, aquellos que tenemos una responsabilidad. Bendiga desde hoy el ayuno del domingo, del jueves, Señor, que aunque el mundo celebra una fiesta pagana, nosotros nos reunimos contigo, Señor. Nos reunimos, Señor, a purificar y a santificar, Señor, porque nosotros somos la sal que le damos sabor y que no permitimos que el enemigo avance a pasos agigantados, trayendo putrefacción a la tierra, maldad, Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios. Permítanos, Señor, irnos a nuestras casas, disfrutar de nuestro descanso, y mañana será un día de bendición, un día que el Eterno nos dará, Señor, un día de trabajo, un día de labor, un día de bendición de parte del Dios eterno, de ruego, de súplica, de ventanas abiertas y lluvia que caiga, Señor, para que cada uno reciba lo que está buscando, lo que oró en la noche para el día de mañana. Bendíganos a todos, Señor. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y gracias, Dios, por permitirnos estar aquí. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.